Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. A lo largo de la historia de la música, muchos proyectos musicales, muchos artistas, muchas bandas son totalmente alabados porque o crean o ayudan a crear o a forjar la identidad de un sonido, se establecen en él y se vuelven maestros del mismo. Estoy seguro que podemos pensar en múltiples artistas, bandas, proyectos musicales que se vuelven sencillamente expertos en un sonido, en un género en específico, y dedican su carrera o gran parte de ella a sacar versiones tal vez cada vez más mejoradas o por lo menos versiones bastante sólidas de ese sonido, de ese género. Y ciertamente hay un valor en ello, hay un valor en volverse maestros en lo que se hace, hay un valor en reconocer muy bien cuáles son las sensibilidades de un estilo y presentarlas siempre de una manera bastante lograda. Pero muchos otros proyectos, muchas otras bandas, muchos otros artistas deciden simplemente no conformarse con ayudar a forjar la identidad de un sonido, sino que deciden, mal que bien, aventurarse a otros sonidos y no obstante hacer esos otros sonidos, esos otros géneros igual de bien o mejor. Son esas bandas, son esos artistas que ponen su semilla en más de un lugar, ponen sus huevos en más de una canasta y en todas o en gran parte de ellas al menos surgen frutos. Ese tipo de proyectos artísticos que expandan las sensibilidades del espíritu, que no se conforman simplemente con hacer un género muy bien, sino que deciden hacer varios géneros muy bien, son proyectos que en su mayor parte crean aún más aclamo crítico. Yo creo que Carcass dentro del mundo del metal, al menos el Carcass de la primera etapa, cumple a cabalidad con esas características. En esta oportunidad, nuevamente abrimos este espacio de análisis discográfico que ya hemos tocado antes con bandas del corte de Catatonia, del corte de System of a Down, del corte de King Gizzard and the Lizard Wizard. Y esta vez nos dedicamos a hacer eso, pero con la banda inglesa Carcass. Carcass yo creo que es una de las bandas más creativas dentro del metal de los 90. Porque lograron hacer eso precisamente que decía en un principio. Lograron ir moviendo las sensibilidades del estilo que manejaban y creando grandes discos en más de un género. La etapa clásica de Carcass, la que comprende desde finales de los 80 a mediados de los 90, se compone de 5 discos y cada uno podríamos decir es totalmente, o no sé si totalmente, pero al menos sustancialmente distinto a los demás. Son 5 discos casi que en 5 géneros distintos, aunque relacionados, pero que en su mayor parte lograban mostrar no solo una banda inquieta que quería hacer otras cosas y no estancarse en la repetición de lo uno y lo mismo, sino hacerlo bien. Porque moverse de género, y esto va a ser bien importante para, sobre todo, analizar la segunda parte de la discografía de Carcass, moverse de género no es necesariamente algo bueno. Puede ser bueno, puede ser malo. Hay bandas que chafean, hay proyectos artísticos que chafean al transformarse. Pero Carcass no fue así. Carcass no fue así y me parece que, sobre todo en su época clásica, mínimo, sacó discos sólidos en cada uno de esos géneros, cuando no directamente discos que contribuyeron a la revolución de un sonido. Demos entonces una pequeña introducción a Carcass y analicemos brevemente, haciendo un repaso por su discografía, a ver qué nos encontramos con esta banda inglesa. Bueno, pues Carcass fue fundado en el año 1986 en la ciudad de Liverpool, Inglaterra. Dos miembros no fueron sus únicos fundadores, al menos hubo un tercero, pero han sido los 2 miembros consistentes hasta el día de hoy. Estos miembros fueron Jeff Walker, quien se dedica a tocar el bajo y a hacer las voces principales, y Bill Steer, que se dedica a tocar la guitarra y también ocasionalmente a contribuir a voces, sobre todo voces secundarias, aunque la voz principal siempre ha sido de Jeff. ¿Qué hizo Carcass en su carrera? Empecemos por el principio. El primer disco de Carcass es del año 1988 y se llama Reek of Putrefaction. Me permito poner una portada alternativa porque la portada original del disco sencillamente es algo desagradable. No es de mi gusto observarla y tampoco creo que sea del gusto del algoritmo de YouTube. Así que dejando la portada alternativa de lado, ¿qué nos encontramos acá en el debut de Carcass? Este es uno de los debuts más peculiares dentro del mundo del metal. ¿Por qué? Porque este disco es de un género llamado Gore Grind, que es un derivado del grindcore, que es un género
que toma sensibilidades del death metal. Incluso es que es difícil hablar de sensibilidades del death metal porque para este año el death metal todavía no se había desarrollado, pero bebió del caldo de cultivo del inicio del death metal, pero sobre todo venía, digamos, de un linaje más punkero, de los géneros al menos más pesados del punk. Digamos que el grindcore aparecía como una derivación extrema de ciertos géneros del punk. Ahora, lo que sucede con el Reek of Putrefaction del año 88 es que aunque el grindcore apenas si estaba empezando a aparecer, ya Carcass lo estaba moviendo, ya Carcass estaba sacando un hijo, un engendro del grindcore, que es el gore grind. Y yo creo que no hay duda en decir esto, este es el primer disco en la historia del gore grind. ¿Y qué presenta el gore grind? Presenta esa filosofía del grindcore de hacer música salvaje, lo-fi en cierta medida, o poco preocupada por la producción y por sacar música muy pulida, agresiva, veloz, muy veloz para la época, extremo. Pero estas últimas características, sobre todo desde el punto de vista de la poca preocupación por la producción, es llevado al extremo. En el gore grind y en Reek of Putrefaction nos vamos a encontrar un disco que le importa un reverendo pito la pulcritud. Se la pasa por el arco del triunfo. Este disco es cochino, crudo, putrefacto, totalmente como lo menciona el nombre. Y por supuesto se ayuda, contribuye a ello las temáticas que manejan, que son temáticas bien gore, bien sangrientas, de lo más sangrientas que se les puede ocurrir. No hace falta sino dar un repaso por la historia del gore grind. Nada más viendo las portadas se van a dar cuenta de qué va el género. Sangre, putrefacción, podredumbre, cochinada por doquier. El sonido de las guitarras es ininteligible, todo es una bola de ruido. Las voces a veces suenan simplemente como perros ladrando en una habitación vacía, oscura y aislada. Es una cosa de verdad demasiado intensa y para esa época aún más. Es un disco históricamente muy importante. Lo que sucede es que el gore grind, por todas estas características tan particulares, hace que sea un género, digamos, no muy amable, ni siquiera para la gente que escucha metal. A mí, por ejemplo, personalmente es un disco que no me llama mucho la atención. Es un disco que habré escuchado unas 3 o 4 veces en mi vida, contando esta vez que lo escuché en repaso a la discografía para preparar el video. Y no es un disco que sea de mis favoritos, ni sea algo que yo disfruten demasiado. Nada más ver la portada me genera bastante desagrado. Pero eso no le quita un ápice de lo aventurado que fueron, lo aventurado que fueron para publicar un disco debut de estas características. Esto era extremo, verdaderamente en esa época. Y es fácilmente el primer disco, el disco que le dio puntapié al gore grind. Así que por esa razón, chapó. Vamos, ya va un género en el que Carcass estaba haciendo algo interesante. Pasando al segundo álbum de estudio de la banda inglesa, tenemos el disco Symphonies of Sickness del año 1989. Y en este disco ya empiezan a mover la fórmula. Porque si bien este disco todavía tiene ese tufo a ese grindcore o ese gore grind cochino, voluntariamente desagradable, me parece que aquí empiezan a pulir un poco más su fórmula. Aquí empiezan a incorporar más elementos de death metal ya cuando el género, para el 89, sí ya estaban empezando a aparecer sus expresiones tempranas, entonces ya podían beber de esa influencia. Y en este disco la producción, digamos, se profesionaliza un poco, por lo menos las guitarras suenan con más cuerpo, no simplemente una bola de ruido, y tenemos canciones que se preocupan mucho más por construirse, por, digamos, la filosofía de construir canción aquí se empieza a sofisticar un poquito. Porque en Reek of Putrefaction eran canciones cortas, directas, al grano, que en poquito tiempo, 2 minutos, 3 por mucho, te tiraban la carne en el asador, te destruían, te daban una paliza y se iban sin más. No buscaban tener dinamismo, pasajes instrumentales diversos. No es el sentido del género. Aquí, como ya se incorporan influencias de death metal, claro, la construcción de canción se empieza a formar de otra manera. Desde la primera canción se muestra eso. Es curioso que la primera canción de este disco se llame Reek of Putrefaction y sin embargo sea menos putrefacta que el disco Reek of Putrefaction. Porque es una canción que muestra esa intención de crear canción
forma, escritura de canción más pensada desde el mismísimo inicio. Una canción como Ruptured in Purulence, perdón por la pronunciación de estos nombres, pero como sabrán, el lirismo de Carcass se basa mucho en lenguaje médico y son palabras muy extrañas. Pero la cuarta canción es una canción con mucho groove. Impensado eso para el disco debut. Aquí hay canciones que empiezan a utilizar solos, algo que en el disco debut creo que se reduce a una o dos canciones. Entonces este disco es marranismo, pero es un marranismo un poquito más pulido, un poquito más elegante. En últimas, de todas maneras, el Symphonies of Sickness termina siendo otro disco crucial históricamente también, porque esta combinación entre grindcore y death metal va a ser muy esencial. Claro, ellos son más gore grind con death metal en este disco, pero esa combinación que años después, o sea, coger elementos del grindcore, hacerlo death metal, pero no tanto para llegar a ser death metal puro, es lo que posteriormente entenderíamos como death grind. Este es un disco que también fue muy temprano en ese sentido y por esa razón muy importante. Pero en suma, respecto a la discografía de Carcass, podríamos decir que es el sonido del Rico Putrefaction mucho más mejorado. Sigue siendo un disco oscuro, sigue siendo un disco violento, sigue siendo un disco salvaje, pero es una rabia un poco más contenida, un poco más tramitada a través de la razón. Y esto, digamos, se confirma con su siguiente álbum de estudio, ya un par de años después, en el año 1991, el disco que sería el tercero de su carrera, Necroticism, Descanting the Insalubrious. Porque este disco ya se mete de lleno 100% dentro de los terrenos del death metal. Aquí ya no solo relegan, sino que directamente se deshacen de la influencia gore grind, incluso de la influencia grindcore, y nos muestran un disco de death metal puro, un discazo de death metal puro. En Necroticism nos encontramos una filosofía de construir canción que no llega a los niveles del death metal técnico que ya para este año 91 estaba empezando a aparecer, y con muchísima fuerza con obras maestras como el Human the Dead o el Unquestionable Presence de Atheist, el The Key de Nocturnus, etc. No llega hasta esos niveles, pero sí podríamos decir que es un tipo de death metal que no va por el costado del death metal más cañero y ya de los mismísimos inicios del death metal americano, ni va por el costado de otro death metal que también se estaba empezando a formar este año, que era el death metal más sueco, que es un death metal más denso, con un sonido más poderoso, potente, de bandas como Entombed, que para el año anterior 90 debutaría con el Def Jam Path, y para el 91 tendría el Clandestine, o Dismember, o Unleashed, sino que era un death metal muy a la Carcass, digamos. Es un death metal que seguía sonando al death metal más clásico, pero con un modo de construir canción supremamente dinámico, entretenido, que todo el tiempo está transformándose y buscando algo interesante, pero manteniéndose entre los límites de la crudeza del death metal más puro. Así, por ejemplo, tenemos que aquí hay canciones muy largas. Gran parte de las canciones de este disco sobrepasan los 5 minutos. Tenemos que 4 de las 8 canciones incluso sobrepasan los 6 minutos. Tenemos una colección de riffs intrincados. Las voces obviamente ya no son tan crudas como el inicio, sino que se vuelven un gutural medio más rasposo, la voz sobre todo de Jeff, que la de Bill sí es más aguda. Y aquí pues estamos impregnados de temazos. El tema que abre el disco es genial. In Propagation, canciones como Symposium of Sickness, Incarnated Solvent Abuse, que es uno de mis tracks favoritos de la carrera de Carcass, además de que es uno de los más cortos también del disco, es uno de los más concretos, pero me parece que en poco tiempo dice mucho. En suma, a mi parecer, este disco es difícil porque el death metal estaba explotando ya para el 91 con tanta creatividad que es difícil decir que este disco para mí no me siento del todo seguro en decir que sea uno de los mejores discos de la historia del género. No lo sé, lo tendría que pensar muy bien, pero sí es uno de los discos más destacados y creo que con palabras mayores se gana el apelativo de disco clásico de death metal. Un genial disco de death metal. Ya ven cómo Carcass pasa de la cochinada más pura en el gore grind de Rico Putrefaction, pasando por un gore grind tramitado por un poco más de cerebro en el Symphonies of Sickness, ambos siendo discos muy tempranos para sus respectivos géneros y en sus respectivos estilos, llegando al Necroticism,
que es ya la expresión muy propia de Carcass del death metal, su interpretación de lo que ya ocurría dentro del death metal. Entonces nos seguimos moviendo, pero Carcass no se iba a quedar con eso y publicaría tan solo un par de años después el que para muchos es el mejor disco en la carrera de Carcass, y esto ya es mucho decir, que sería el Heartwork. Pero yo no voy a describir el Heartwork, sino que voy a darle paso a alguien que lo puede describir mucho mejor que yo. Adelante, profe. ¿Qué tal, melómanos y melómanos? Mi nombre es Raimundo. Para quienes no me conocen, tengo un canal de YouTube acá en Chile llamado El Profesor Rayado, y mi querido amigo Jason me invitó a hablar de uno de mis discos favoritos, un disco fundamental en mi vida, un disco que siempre que lo escucho me maravillo por su nivel de producción, de técnica, de creatividad. Me refiero al fantástico disco de Carcass llamado Heartwork. ¿Dónde empezar con este disco? Definitivamente creo que es impresionante para una banda que se inició como un proyecto orientado al lado más brutal y visceral y desprolijo del metal, que en este caso es el gore grind y el grindcore, que efectivamente hay cierta tecnicidad, y por supuesto que hay un tema técnico a la hora de tocar canciones como las de los primeros dos discos, que es el Break of Putrefaction y el Symphonies of Sickness. Pero definitivamente era un sonido mucho más abrumador, de mucho más graves, donde había una predominancia de la instrumentación por sobre la voz. Pero definitivamente cuando se pasaron ya al Necroticism, donde ya se movieron un poco más hacia el death metal puramente tal. El Necroticism para mí es como el perfecto balance entre el sonido brutal del grind con digamos, con la tecnicidad y la prolijidad del death metal. Igual sigue siendo bastante ambicioso, las canciones son extensas, esta cosa como de los relatos, de simposios de medicina en cada tema, lo que le da una especie de cohesión conceptual bastante interesante. Muestra de que Carcass en verdad tenía mucho más ambición y definitivamente sienta las bases para este álbum. Y yo creo que es importante también mencionar el Tours of the Trade, que también va en la misma línea de las canciones del Necroticism, pero siento que da un pasito más allá porque empezamos a notar las melodías y los solos empezaron a ser cada vez más y más melódicos. Pero es increíble cómo esta transición lleva a este álbum, porque una cosa que llama la atención de este disco es la producción que tiene, el sonido suena increíblemente fresco, las guitarras suenan realmente precisas, atronadoras, sientes cada nota y sigue siendo muy pesado, muy fuerte, pero al mismo tiempo tiene este tema de que es algo tremendamente brutal, pero al mismo tiempo tremendamente memorable en términos de sonido y de canciones. O sea, son esas canciones que uno podría tararear todo el álbum. Y claro, contiene canciones que también incluso tienen algo de groove, tienen como más de onda y temas que podrían ser incluso un poco más cercanos como a Oreja, si bien siguen siendo canciones brutales, como No Love Lost, que para mí es un excelente single, muy buena selección para que sea un single, porque efectivamente es bien Oreja el coro, y eso es algo bien particular en una canción de death metal. Pero claro, creo que la tecnicidad, la epicidad también creo que es un fundamento importante en este disco, que por supuesto ya es un disco de death metal melódico, y de una banda que no se caracterizaba por el death metal melódico. Ellos eran el lado más brutal y quisieron tomar eso que carecían los otros discos, que era como la melodía, lo tomaron como caballito de batalla. ¿Y de qué forma? Además, es interesante como el trabajo de las líricas acá, tomando elementos desde lo más horrible del ser humano, desde lo más interno, hablando también como de la majestuosidad del arte, pero a partir desde la fealdad. Siento que un poco a eso apunta Heartwork, y la canción homónima Heartwork. Pero también está el elemento como más gore, sangriento, y de este lado abrazando lo putrefacto, como en canciones como Death Certificate. Entonces, creo que la fuerza que tiene este trabajo, la epicidad que tiene, los solos de guitarra, por supuesto que toman un valor diferente, que son solos memorables. Yo creo que es una cosa muy difícil en hacer en un disco, y la guitarra, efectivamente, puedes tocar muy rápido, puedes tocar de una manera muy increíble, pero los solos del Heartwork son realmente memorables. Tanto Bill Steele como Michael Amott se dedicaron a hacer como un trabajo casi tipo Iron Maiden en el trabajo de Carcass. Y siento que el estilo de cada uno es muy particular. Siento de que Bill Steele tiene un sonido más violento, donde va en una línea mucho más de velocidad, pero Michael Amott es un tipo que le gusta mucho la melodía y hacer solos memorables.
Y creo que esos complementos funcionan súper bien. De hecho, Phil Steele no canta, no grita en este álbum, tenía una voz gutural bien especial, pero lo abandona completamente y deja que Jeff Walker haga lo suyo y que se dedique a él a los gritos. Y creo que es perfecto, porque ahí se entiende él como un frontman y el cabecilla de la voz del sonido de Carcass. También, por supuesto, mis respetos a Ken Owens, que es el que toca la batería, que por supuesto que trabaja muy bien, tanto como el blast beat brutal, pero también trabaja muy bien los diferentes feels, el diferente groove que van necesitando canción y canción. Creo que esto es un disco fundamental para entender la historia del metal y creo que toda persona que quisiera entender el death metal como tal debería pasar en algún momento por el hard work. Eh, Creo que es un disco que suena fresco hasta el día de hoy, que por supuesto se entiende que es un disco de los 90, pero lo pones hoy en día y suena tan increíble y tan impresionante como en ese entonces. Ha pasado el test del tiempo de gran forma. Ahora existe masterización y todo eso, pero definitivamente suena cada vez mejor. Eh, y bueno, eso son mis pensamientos de este álbum. Un disco que recomiendo tremendamente, un disco clásico. Yo creo que el gran triunfo de Carcass, siento yo que llega a su peak máximo en este álbum, en todo sentido, en sentido artístico, en sentido sonoro. Por esa misma razón siento yo de que quisieron repetir esa misma idea cuando se reunieron, porque se dieron cuenta de que este fue el momento donde llegaron a su peak sonoro, digamos, compusieron un sonido particular. Que por supuesto ya se trabajó también el death metal melódico de gran forma en otras bandas, pero siento que Carcass lo definió de una gran manera. Si bien soy muy fan también de los discos anteriores, creo que aquí es donde está el peak, ¿no? El siguiente disco, Swanson, no fue tan... si bien se acerca a otro género que el death and roll, siento de que es un paso más como... un paso un poco más atrás, siento yo, en relación a esta obra maestra. Que insisto, es uno de los discos fundamentales de la historia del metal en general. Eso sería... Bueno, gracias a ti, Jason, por darme el espacio para hablar en este video. Y eso, nos estamos viendo muy pronto. Aquí, para quienes no me conocen, síganme en mi canal, Profesor Rayado, y por favor sigan apoyando a mi gran amigo Jason, que es uno de los mejores críticos que hay acerca del metal en español. Así que eso, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Pues ahí tienen, básicamente, la forma en la que sintetizó el profe el contexto y el sonido del hard work es algo con lo cual pues estoy absolutamente de acuerdo y me parece muy acertado. Antes que nada, obviamente, paréntesis, recuerden seguir al profe Rayado en su canal de YouTube, el profesor Rayado, así se llama. De todas maneras, estará links en la descripción y probablemente también en un mensaje anclado. Pero para retomar el punto, yo quiero recoger dos cosas que decía el profe en su fragmento. Y es, por una parte, la palabra ambición. Lo que demostraba Carcass hasta este punto era precisamente ambición. Era como siempre veían insatisfactorio su estado actual y en pos de eso buscaban mejorarlo en el siguiente disco. Digamos que su madurez como músico se iba mostrando cada vez más. Y esto no quiere decir que necesariamente el progreso de Carcass, o la transformación de Carcass más bien, sea una especie de progreso lineal, donde cada vez iban mejorando y el disco posterior era mejor al anterior. No lo sé. Por ejemplo, Necroticism es uno de los mejores discos del death metal, es probablemente mi disco favorito de Carcass, pero por ejemplo, aunque es muy importante históricamente, no sé si tiene el peso histórico de un Rico Putrefaction, a pesar de que el Rico Putrefaction es un disco extraño y que entiendo que a muchos como a mí no les sea mucho de su agrado. De todas maneras, el punto es ese. O sea, Carcass mostraba la ambición de un músico queriendo experimentar y queriendo ampliar las sensibilidades propias y, de paso, las sensibilidades del género en su conjunto. Porque si se fijan, más o menos Carcass siempre se movió en los terrenos del death metal. Pero lo que estábamos viendo hasta acá es cómo iban moviéndose dentro de los terrenos del death metal, pero en perfiles específicos de death metal, y en todos los iban haciendo muy bien. Desde el gore grind más putrefacto hasta el death metal con el hard work más melódico, pasando por el death metal más denso y sofisticado de un Necroticism. Lo segundo que quería rescatar es que con hard work Carcass se montaba en la cresta de la ola de las bandas que estaban desarrollando el melodic death metal, en las que también se inscribían bandas sobre todo como At the Gates, como Dark Tranquillity o como In Flames. Y en esa ola Carcass haría su propia versión porque no suena como esas bandas y sin embargo lo haría así de bien. Y ese es el segundo término que quería recoger de lo que decía el profe, lo memorable. Es tremendamente memorable el hard work. Es un absoluto discazo, es una obra maestra del melodic death metal. Y pues por supuesto que ya los detalles los acabo de decir el profe Rayado.
Ahora, Carcass, yo creo que en este punto hubo como un quiebre. Carcass dijo, de hecho ellos mismos lo dicen en sus entrevistas, hasta el hard work, como que querían cada vez más construir un death metal que los retara más a sí mismos como músicos. Pero yo creo que después del hard work no veían, no lo puedo comprobar, o no recuerdo haberlo leído, escuchado en ninguna entrevista, pero parecía que no veían cómo extraerle más al death metal más sofisticado, más arreglado, más elaborado. Y decidieron, digamos, en lugar de seguir cavando en ese pozo, tirarlo por la borda e irse a lo básico, a las bases. Pero no volver a un rico putrefaction, sino que decidieron publicar en el año 1996 Swansong. Y con Swansong vendría el último gran cambio en la carrera de Carcass y el último disco de la etapa clásica de Carcass. Porque Swansong, como bien lo anticipaba Raimundo en su fragmento, es un disco de Death and Roll. Y lo que nos encontramos en el Death and Roll es bien directo. El Death and Roll es básicamente tomar la estética del death metal, el lenguaje de las guitarras, la voz gutural, la producción, pero con una construcción de canción mucho más heredada del hard rock. Es como, siempre yo pienso el Death and Roll en estos términos, es como si una banda de death metal pura y dura decidiera hacerse un cover de AC/DC, así nomás porque sí, pero manteniendo el kit de guitarra, el kit de batería, el cantante solo sabiendo hacer guturales y se dedicaran a hacer un cover de AC/DC. Pues básicamente el Death and Roll es eso. Nos encontramos esa forma de construir canción, por ejemplo, con del ritmo de 12 compases y de todas esas estructuras más heredadas del hard rock, más blueseadas si se quiere. Y bueno, y Carcass hizo su versión de Death and Roll en Swansong. Y Swansong, como tal vez saben algunos en inglés, es una expresión muy particular, porque Swansong, como el canto del cisne, es una forma de despedirse. Es un hasta aquí. Yo creo que en este disco Carcass decidieron pues simplemente divertirse un poco, sacar un disco más relajado y salir del juego. ¿Qué podemos decir entonces ya de manera concreta de este disco? La verdad, es un disco competente de Death and Roll, pero yo creo que, como le pasaba en el gore grind, es un género que es muy difícil extraerle mucha riqueza. Entonces hay mucho que probar, pero no tanto para ofrecer. Este es un disco interesantísimo. Es un disco grubero, con mucho gancho. De hecho, si me apuran, es uno de mis 3 discos favoritos de Carcass, así nomás. Es un disco que me gusta y me entretiene mucho, pero palidece en algunos aspectos. En primer lugar, me parece un disco muy largo para lo que ofrece. Digamos, el Death and Roll es un género más o menos fácil de descifrar, muy nicho, muy específico, y digamos que aquí quieren ordeñar una vaca que no da mucha leche. Me parece que es un disco que se hace un poco largo. La segunda parte, sobre todo, son 12 canciones y las canciones de la segunda parte a veces se hacen ya un poco tediosas. 10 minutos menos mínimo le hubiera quedado perfecto al disco, porque no ofrece tanto como para querer extenderse tanto. Y en segundo lugar, es un disco que, si bien el Death and Roll es un género de los 90, un género que nació y prácticamente se murió, no es muy específico, muy nicho. Ya igual para el 96, que fue cuando salió el Swansong, ya estaban varios de sus discos más importantes, y el que para mí es lejos la obra maestra del Death and Roll, uno de los primeros, si no el primero, cerca de ser el primero, y sin duda el mejor disco en la historia del Death and Roll, es el Wolverine Blues de Entombed. Entombed también tuvo una transición del death metal al Death and Roll con ese disco, y a mi parecer es un disco muy superior, y es de 3 años antes, es del 93. También hay discos de Gorefest para ese momento, también una banda muy clásica del Death and Roll. Entonces me parece que, aunque este disco, el Swansong, llega con el estilo de Carcass, con el sonido de Carcass, y es un disco bastante entretenido en su mayor parte, parece que por una parte se hace muy largo y por otra parte tampoco es de los... Sí es un disco interesante, pero no me parece de los top de la historia del género. Me parece un disco competente, muy competente, y aunque sí es verdad, nuevamente recogiendo algo que decía el profe, que de aquí bajaron un poco el pico creativo que lograron en Hard Work, me parece que es un disco que puede ser interesante, entretenido de escuchar, de analizar. Señoras y señores, aquí Carcass se separa, entran en un hiato de más de 10 años, donde sobre todo pues sus 2 integrantes principales, Jeff Walker y Bill Steer, se fueron a hacer sus proyectos distintos, etc. Se reúnen, si mal no estoy, en el año 2007 como para hacer una serie de conciertos, y deciden regresar ya en el 2013. Ahora,
Desde la época de reunión hasta acá, hasta la fecha de grabar este video, han publicado 2 discos. Surgical Steel en el 2013 y Torn Arteries en el 2021, el año pasado. Los dos los voy a tomar como una unidad en el sentido de que los voy a tratar al mismo tiempo porque más o menos comparten la misma filosofía y me quiero detener en un aspecto específico. Y es que recuerdo muy bien cuando salió el Surgical Steel y había una gran expectativa por lo que iba a publicar Carcass porque hasta ese momento no se habían repetido en su fórmula y se formó un gran debate. Hubo detractores del Surgical Steel, hubo grandes alabadores del Surgical Steel y cuando salió publicado Torn Arteries fue más o menos más de lo mismo, en el sentido que la discusión se dio más o menos en los mismos términos. Y yo quiero detenerme para analizar muy bien esto. ¿Qué pasa? Tanto Surgical Steel como Torn Arteries recogen la filosofía del hard work. Creo que tanto los fans, por lo menos la mayor parte de los fans, como los mismos integrantes de Carcass sabían que Hard Work es probablemente su obra más creativa, más propositiva, el disco más importante, probablemente el disco más popular también. Y lo que decidieron hacer fue, en lugar de seguir moviendo sus sensibilidades, publicar un disco que iba más o menos a lo seguro porque iba a recoger algo que ya habían hecho, que es la filosofía del sonido del hard work, el melodic death metal, básicamente. Muchos pegaron el grito en el cielo y quiero que esta argumentación y esta contextualización esté clara. ¿Por qué muchos pegaron el grito en el cielo? Por más o menos lo que ya dije. Carcass, una banda que siempre buscó, digamos, tener unas miras exploratorias, aventureras, decidió después de su reunión decir, bueno, no vamos a experimentar mucho más, miremos qué tenemos en el catálogo y recojamos lo que para nosotros fue lo mejor, que fue el sonido del hardcore, el melodic death metal del hardcore. Y para muchos esto fue básicamente un estancamiento en la creatividad de Carcass. ¿Qué pasa acá? Este fenómeno hay que tomarlo con muchas pinzas, porque mi argumento es el siguiente. Vamos a presentar el argumento y después miraremos cómo se aplica esto a Carcass y en ese sentido cuál es mi opinión al respecto de esos 2 discos. Argumento. Cambiar el sonido o mantener el sonido no es garantía alguna de que los discos vayan a ser buenos o malos. Un proyecto musical, un artista, una banda puede decidir mantener su sonido, hacerlo muy bien, hacerlo sólidamente, tal como lo intenté argumentar al inicio del video, que hay muchas bandas así, como puede salir muy mal, como puede convertirse básicamente en un cliché de sí mismos, por estar publicando siempre la misma fórmula una y otra vez. Cambiar el sonido también es algo absolutamente neutral. Estoy seguro que hay muchos ejemplos, pueden pensar en muchos ejemplos, de bandas que decidieron mover sus sensibilidades y sacar discos asquerosos, o por lo menos poco interesantes. Digo, el Seidenger de Metallica es un disco arriesgado, donde Metallica decidió proponerse estar a la altura de su época con un disco de metal alternativo cuando el género estaba explotando con expresiones muy interesantes. Fiasco. Morbid Angel decidió un día dejar sus sensibilidades de death metal que las hacía muy bien, dedicarse a hacer un disco industrial. Fiasco. Carcass en su momento decidió pasar del death metal, del necroticism, al hard work, que es melodic death metal. Triunfo. Moraleja. Cambiar el sonido o mantenerlo no nos dice nada respecto a lo interesante artísticamente que vaya a ser ese sonido. Ahora, la réplica claramente puede surgir, pero es que Carcass había demostrado ya que cambiaban su sonido y lo hacían muy bien. De acuerdo, yo mismo lo he argumentado durante todos estos 30 minutos que llevo de video. Pero lo que hay que preguntarnos es si lo que decidieron hacer Carcass en este caso, que es mantenerse dentro del melodic death metal, ¿están a la altura esos discos de melodic death metal, Surgical Steel, Torn Arteries, del melodic death metal que se hacía en esa época? Yo creo que sobre todo con el Surgical Steel, absolutamente sí. Es verdad que es un género ya hecho, no están innovando tanto como innovaron en los finales de los 80, principios de los 90. La primera etapa de Carcass, desde el Rico Putrefaction hasta el Swan Song, es la mejor etapa de Carcass, no tengo duda de eso, eso lo afirmo y estoy de acuerdo completamente. Pero a mi modo de ver, como discos de melodic death metal, de la época del 10, de la década del 10, se sostienen muy bien ambos, sobre todo Surgical Steel. Y sobre todo en un momento en el que el melodic death metal estaba explotando muchísimo. Si bien el género aparece en los 90, a mí me parece que la década del 10 es probablemente la mejor época del melodic death metal, porque se diversifica demasiado.
Y teníamos proyectos increíbles, no solo de bandas clásicas como Dark Tranquillity, que me parece la banda más sólida en la historia del género, sino otras bandas que iban surgiendo en esos años, bandas como Bellacore, bandas como Insomnium, bandas como In Morning, que es más proguera, pero más o menos tiene mucha sensibilidad de death metal melódico. Bandas como Omnium Gatherum. Sin embargo, me parece que Surgical Steel mostraba un costado muy salvaje del melodic death metal. Muchas de estas bandas o eran muy progueras, como Bellacore, como In Morning, o eran más melódicas, o sea, más emocionales, como los discos recientes de Dark Tranquillity, como Insomnium. Paisajistas como Omnium Gatherum, también con mucho empleo de teclado, y sin embargo, Carcass nos mostraba un melodic death metal, por ejemplo, en Surgical Steel, feroz, dinámico, con un sonido y una producción preciosa, con elementos de thrash, con elementos de death metal más agresivo, una propuesta rítmica muy interesante también, una forma de construir canción impecable. Entonces me parece que es un disco que se sostiene muy bien. Torn Arteries, por su parte, es un disco que da un pasito más atrás en lo que respecta a la pesadez, a la brutalidad. Es un disco menos intenso, más pausado. Me parece que a veces que es una mezcla entre el hard work y el swan song. Tiene más elementos de thrash metal por momentos. Y creo que me gusta casi a la misma altura del Surgical Steel. Pero vienen 8 años después. Eso le baja puntos sin duda. Y nuevamente el death metal melódico se seguía desarrollando mucho. Y pues ya había mucho más que probar. Pero a mí me parece increíble que una banda que no era una banda de melodic death metal, porque clasificar a Carcass en su primera etapa dentro de un solo género me parece hacerle violencia, es hacerle violencia. Y Carcass, aunque sacó un disco glorioso de melodic death metal, que el Hardware, no era una banda experta en ese sonido. No era una banda experta en ningún sonido, de hecho. Y sin embargo sigue sacando discos sólidos dentro de un género al cual llegaron y no en el cual nacieron. Entonces, muchas bandas sacan el mismo disco una y otra vez y las alabamos, y probablemente con justa razón. Carcass hace eso una vez y le llueven críticas de algunos sectores, que son entendibles. O sea, insisto, que la primera etapa de Carcass es superior a la segunda. O sea, sí, desde Rico Putrefaction a Swan Song puede ser como la etapa álgida de Carcass. Y seguramente es más importante históricamente, más trascendente que la etapa moderna. El death metal melódico tampoco hubiese sufrido mucho sin la existencia de un Surgical Steel o de un Torn Arteries, pero sí hubiese sufrido mucho sin la existencia de un Hardwork. El Gorgrind hubiese sufrido mucho sin la existencia de un Rico Putrefaction. El death metal se habría privado de uno de sus mejores discos sin el Necroticism. Entonces, claro, la primera etapa de Carcass es superior, pero a mí me parece que la etapa moderna con Surgical Steel, con Torn Arteries, se sostiene muy bien dentro de los confines del melodic death metal. Porque es que a los discos hay que juzgarlos en relación al género, no solo en relación a la historia de la banda que la compone, que por supuesto es algo importante. Pero el disco se determinará como destacado o menos destacado, como más interesante o menos interesante artísticamente, en la medida en la que se compare con expresiones contemporáneas del mismo género. Y comparándolo con expresiones contemporáneas de melodic death metal, ambos discos, sobre todo el Surgical Steel, se para bien. No es una absoluta obra maestra, ninguno. No son discos tremendamente importantes, pero son discos sólidos de un género en el cual no eran expertos, pero en el cual demostraron que podían hacer las cosas muy bien. Y esa es pues mi análisis de la discografía de Carcass. Una discografía absolutamente interesante. Para lo corta que es, me lancé un video larguísimo, mucho más largo de lo que esperaba, pero es que de verdad que Carcass lo ameritaba, y les agradezco profundamente si me aguantaron este tiempo. Y por supuesto un agradecimiento nuevamente a Raimundo, al profe Rayado, por aceptar la participación. Volverá a pasar por estos terrenos el profe Rayado más adelante, espérenlo. Por lo pronto, este es mi análisis de la discografía de Carcass, mi interpretación de la discografía de Carcass. Increíble banda, una de las mejores bandas, de las bandas más creativas de la historia del metal. No tienen un disco malo para nada. Me parece que son discos de buenos, sólidos, a obras maestras. Y lo mejor de todo, en varios géneros. Gorgrind con death metal, melodic death metal y death and roll. Ahí lo tienen. Si de casualidad nunca han escuchado a Carcass, pues espero que esto les sirva como una hoja de ruta. Y si sí lo han escuchado, por supuesto que
pueden comentar cuál es su interpretación de esta interesantísima y muy creativa discografía. Nuevamente, vayan al canal del profe y si les gustó este video, denle like. Por supuesto, suscríbanse si les interesa este contenido. Si quieren apoyarnos, siempre hay un link de PayPal en la descripción. Comenten, compartan, sigan al canal en redes sociales, sobre todo Twitter, que es donde estamos más activos. Ojalá que, aunque el ritmo siga siendo corto, lento en el canal, igual me gusta sacar este tipo de videos que sé que son del gusto de muchos. Sugiéranme otras bandas para hacer análisis discográfico. Ya tengo anotadas algunas que me han sugerido en videos anteriores y poco a poco se irán preparando, con paciencia, todas irán llegando. Y nada más, nos vemos la próxima, hasta luego, chao.